Hola, buenas tardes. Soy Marga Muñiz Aguilar y os doy la bienvenida a este primer seminario sobre adopción y duelo para hablar de aquellos aspectos más silenciados del mundo de la adopción que se pone en marcha gracias a la iniciativa de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En este seminario vamos a intentar hablar de todas aquellas cuestiones que a veces no se suelen hablar con la misma claridad que se hablan otras relacionadas con la adopción, pero que realmente existen, están ahí y son tan importantes como cualquier otra. Durante siglos, digamos, o más recientemente, las últimas décadas, la adopción ha sido casi siempre tenida como algo en secreto. Desde que se inició el famoso boom de las adopciones internacionales, parece que todo esto se ha quedado atrás, digamos, y la adopción es hoy día un tema del que se habla abiertamente y con libertad. Sin embargo, dentro del mundo de la adopción hay algunos temas que se suelen mantener como más privados, se sacan menos a la luz pública, como si hablar de ellos fuera hablar algo malo sobre la adopción, y realmente no tendría que plantearse de esta forma, porque cuando una familia va a tener un hijo, sea biológico o adoptivo, lo normal es que se espere lo mejor, está claro, ¿no? Por ejemplo, cuando se pregunta muchas veces a una mujer embarazada, ¿y qué quieres, que sea niño o niña? Bueno, pues me da igual, lo importante es que venga bien. Pues este deseo que tiene cualquier madre biológica es madre y padre, evidentemente, ¿no? Es el mismo deseo que tiene cualquier familia adoptiva en relación a su hijo adoptado, que venga bien, que esté todo bien. Lo que ocurre es que en el mundo de la adopción en la crianza, digamos, de un niño o una niña adoptada, hay muchas cosas en común con la crianza de cualquier hijo o cualquier hija biológica, pero hay algunos rasgos que son específicos del hecho adoptivo y que hay que tener presente. No se pueden obviar ni olvidar. El más importante es que, aunque la adopción evidentemente es un hecho feliz, pues se basa, tiene su raíz en un hecho traumático, en un hecho doloroso, vamos a decir, como es el abandono. Porque evidentemente para que pueda haber adopción, primero ha tenido que haber un abandono. Entonces, esto quiere decir que mientras la familia biológica, cuando recibe a su hijo o a su hija a los 9 meses de embarazo, sabe todo lo que ha pasado durante esos 9 meses. En cambio, cuando una familia recibe a su hijo o a su hija en adopción, hay una parte de su pasado que se ignora, por muy pequeño que sea, aunque lo hayas adoptado con un día de vida, porque la vida de cualquier ser humano en realidad no empieza en el momento de nacer, sino que empieza 9 meses antes de nacer en el útero materno. Entonces, cualquier filiación adoptiva, hay una parte previa al momento en el que tú conoces a tu hijo o a tu hija que es bastante desconocido. A veces se tiene cierta información y a veces no se tiene absolutamente ninguna información. Ahora, lo que sí es cierto y seguro es que ha tenido que haber un abandono previo para que se produzca el proceso de adopción. Evidentemente, esta es una experiencia traumática que sin duda va a tener que aprender a gestionar la persona adoptada, y evidentemente va a tener que elaborar su duelo por esta experiencia, por esta situación,
Con lo cual, queremos decir que cuando decidimos formar una familia a través de la adopción, tenemos que contar con que pueden haber ciertos factores de riesgo que tenemos que tener presentes a la hora de criar a ese hijo o a esa hija. Hemos hablado solamente de un hecho, el abandono, pero pueden darse otros hechos traumáticos igualmente, como pueden ser malos tratos, abuso sexual, negligencias en su cuidado, etcétera, malnutrición, que también tiene sus secuelas y sus consecuencias. Es decir, que cuando este niño o esta niña entra en nuestra familia, trae ya un bagaje que tenemos que tener indudablemente presentes. Por eso es muy importante que tengamos presente que, como hemos dicho, la adopción es un hecho feliz, pero que parte de un hecho traumático. De ahí que tengamos que tener presente pues, todas estas circunstancias previas al momento en el que ellos o ellas entran en nuestras vidas, o si lo queremos ver al revés, nosotros entramos en sus vidas. Entonces, es evidente que los niños han sufrido estas pérdidas, pero está claro que ellos no saben expresar adecuadamente estas pérdidas que han sufrido. Por eso es muy importante que encuentren un adulto en su entorno, un adulto competente, que provea apoyo y cuidados para estos niños, un adulto además que no puede estar preocupado por su propio proceso de duelo. Es decir, para poder nosotros ayudar a nuestros hijos en sus posibles procesos de duelo, tenemos que tener resueltos los nuestros, porque si no ha sido así, va a ser muy difícil y muy complicado que nosotros podamos ayudarlos a ellos, porque puede ocurrir que su proceso de duelo reestimule nuestro propio proceso de duelo no elaborado. Y entonces realmente es difícil encontrar la manera de ayudarlos. Precisamente al hablar de si hemos resuelto nosotros nuestros propios duelos, es importante tener en cuenta que efectivamente el duelo no solamente lo tiene que elaborar la persona adoptada, sino que la familia adoptante también tiene que elaborar sus propios duelos. En el caso de los menores, no solamente tienen que elaborar a veces el duelo por su familia de origen, sino también por las personas que quizás los acogieron en su transición entre la familia biológica y la adoptante, o si hablamos de casos de adopción internacional, también el dolor por la pérdida de la cultura y el idioma de origen. Pero como decíamos, la familia adoptante también tiene que elaborar sus propios procesos de duelo. Por ejemplo, por la infertilidad, si ese es el caso, si esa ha sido la motivación para la adopción. También puede que tenga que elaborar el duelo por el hijo biológico que no ha tenido, para lograr así el advenimiento del deseo del hijo adoptivo, en el sentido de que el hijo adoptivo no sea simplemente un sustituto del hijo biológico, porque todo esto va a tener sus consecuencias en las futuras relaciones paternofiliales. Os pongo un ejemplo. Viene a la consulta una familia porque está preocupada por el mal comportamiento de su hijo pequeño. Adoptado, tendría en ese momento 5 años, había sido adoptado con 2 años y medio. Entonces vienen a la consulta preocupados por su mala conducta. Cuando empezamos a hacer la historia de la familia, pregunto por el motivo de la adopción. Me comentan que era por un problema de infertilidad.
pregunté, evidentemente, si habían hecho el duelo por esa infertilidad. Se miraron uno al otro, un poco extrañados, y dijeron que no, que nunca lo habían hecho. Fue muy curioso porque cuando yo les hice estas preguntas relacionadas con ellos mismos, se mostraron poco expresivos, vamos a decir, no sabían expresar los sentimientos que sentían hacia esta experiencia de la infertilidad. Por eso, una, digamos, de las técnicas que yo uso para trabajar con las emociones son las flores de Bach. Pero usada desde un punto de vista intuitivo, es la misma persona la que elige la flor que en ese momento necesita o la que expresa mejor sus sentimientos, sus emociones que no sabe verbalizar. En este caso, él había comentado que el problema de infertilidad venía de su parte. Entonces le pedí que escogiera una flor y escogió una que tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad. Le pregunté si él se sentía culpable de algo y me dijo que él no se sentía culpable de nada. Seguimos trabajando con el tema de la infertilidad y como no habían hecho el duelo, les pregunté si querían hacerlo en ese momento, si querían elaborar o si sencillamente querían hablar sobre el tema, ya que me habían comentado que nunca habían hablado entre ellos sobre este tema. Dijeron que sí y empezaron a expresar sus verdaderos sentimientos sobre esta experiencia. Él efectivamente decía que se sentía culpable de no haberle podido dar a su mujer un hijo biológico, pero que nunca había querido hablar de ese tema por el posible dolor que esta experiencia le pudiera provocar a ella. Ella empezó a expresar también su dolor por la imposibilidad de ser madre biológica, pero nunca había hablado con él de este tema por miedo al dolor que a él le pudiera provocar hablar de un tema en el que él se podía sentir culpable. Cuando dimos paso a este momento en el que fueron mirándose a los ojos, capaces de expresar su dolor por la imposibilidad de tener ese hijo biológico, y pudieron hacer el duelo correspondiente, después pudieron empezar a pensar, a soñar, digamos, en ese otro hijo adoptivo, pero como un deseo propio, no como un deseo sustituto del primer deseo del hijo biológico. Fue muy curioso porque hicimos un movimiento usando la técnica de las constelaciones familiares y el hijo, la persona que representaba al hijo, decía que él se sentía como un hijo de segunda categoría. Y efectivamente lo había sido de segunda categoría porque había sido simplemente deseado como un sustituto del hijo biológico no nacido. Era curioso que la forma en la que expresaba este niño ese sentimiento de no sentirse deseado en primer lugar, o no tanto primero ni segundo lugar, sino deseado en sí mismo, era lo que le hacía tener una conducta, vamos a llamarle bastante inquieta o entre comillas rebelde. Cuando se pudo trabajar todas estas cuestiones sobre el advenimiento, digamos, del deseo del hijo adoptivo, una vez hecho el duelo por el hijo biológico, se empezó a apreciar que en el niño, con el paso de los días, de las semanas, su comportamiento se iba sosegando, vamos a decir.
Entonces, por eso os decía antes cuán importante es que los padres adoptivos hayan hecho sus correspondientes duelos para, a su vez, poder después ayudar al niño en el suyo propio, ¿no? Y también cómo hablamos mucho en el mundo de la adopción de las mochilas de los niños adoptados, pero hablamos muy poco sobre las mochilas de los padres adoptivos, mochilas que llevamos todos, padres adoptivos, padres biológicos, madres, en fin, sea por el sistema que se haya formado en la familia, todos llevamos nuestra propia mochila de las experiencias vividas pues desde nuestra infancia hasta el momento presente. Lo que ocurre es que tenemos más tendencia a ver la mochila ajena que la propia, porque la propia va detrás. Entonces tenemos más dificultades para identificar nuestras propias mochilas. Pero es muy importante el que nosotros hayamos elaborado nuestros propios duelos. Pongo otro ejemplo. Se trataba de una madre de una niña nacida en China, monoparental, y viene muy preocupada, viene a la consulta muy preocupada. La niña tenía en ese momento entre 4 y 5 años, muy preocupada porque podía sufrir algún tipo de discriminación en el colegio. Claro, la primera pregunta era, ¿pero ya está siendo discriminada? ¿Tú observas que tiene algún problema? No, pero yo temo que eso llegue a ocurrir. Y bueno, la pregunta siguiente fue, ¿tú tuviste algún problema en el colegio? ¿Te sentiste de alguna forma discriminada o te sentiste de alguna manera objeto de burla de tus compañeros? Cuando le hice esa pregunta, inmediatamente asomaron unas lágrimas a sus ojos. Estaba claro que evidentemente había sufrido esas experiencias, ¿no? Y me explicó, sí, qué tipo de burlas recibía cuando era pequeña en el colegio. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo esta madre, si no elabora su propio duelo, va a tener muy difícil acompañar y ayudar a su hija en el supuesto de que, por ser diferente, que era su caso, estaba siendo discriminada por ser diferente, si su hija sufre ese tipo de discriminación por ser diferente, va a tener muy complicado el que ella pueda ayudarla, porque se le va a reestimular su propio dolor. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, los adultos, hagamos nuestros propios duelos para poder ayudarlos a ellos a hacer sus propios duelos. Como decía, el duelo de la familia adoptante puede deberse a circunstancias muy variadas, desde la infertilidad a, por ejemplo, casos también de muerte prematura de un hijo biológico y decidirse entonces por la opción de la adopción. En este caso, evidentemente, habría que hacer el duelo por este hijo biológico muerto. Incluso en el caso de las familias monoparentales o monomarentales, a veces hay que hacer también el duelo por la pareja que no se tiene, porque cuando se vive con dolor esta experiencia, de alguna manera también transmitimos a nuestro hijo o a nuestra hija que la ausencia de un padre o de una madre es algo doloroso. Entonces, por eso es tan importante que, como decía, los adultos, los padres y las madres adoptivos, hagan sus propios duelos para ayudar a su hijo o a su hija a hacer los propios duelos. Como decía, la familia biológica también tiene que elaborar su propio duelo. Es un duelo muy curioso porque la madre biológica la mayoría de las veces se ve forzada a dar a su hijo o a su hija en adopción pues por circunstancias socioeconómicas o culturales, pero no siempre por su propia voluntad. Este es un dolor que no suele tener reconocimiento social, sino más bien todo lo contrario. Las mujeres que dan a sus hijos en adopción, pues socialmente digamos que están marcadas, ¿no? Pero digamos que
En la familia adoptiva, el sistema familiar, digamos que es doble. Nuestros hijos tienen, por una parte, nuestro propio sistema familiar, pero también tienen su propio sistema familiar de origen, de su familia biológica. Y aunque hoy no es el tema, que ya lo hablaremos en otro momento, pero a la familia biológica, en especial a la madre biológica, hay que integrarla dentro del sistema familiar nuevo, adoptivo, porque en la medida en que rechacemos a su madre biológica, estaremos rechazando una parte de nuestro hijo o de nuestra hija adoptivo. Y es importante también que seamos conscientes de que esta mujer que gestó, que durante 9 meses llevó en su vientre a este hijo o a esta hija que ahora nosotros criamos, tiene una vinculación emocional. Durante esos 9 meses hubo una vinculación emocional entre ese hijo, esa hija y su madre biológica. Por lo tanto, también tenemos que tener presente de alguna manera que la madre biológica o la familia biológica en sentido más extenso también tiene que establecer, tiene que elaborar su duelo por la pérdida, digamos, ¿no? Entonces, digamos que es verdad que la adopción es un hecho feliz, pero lo cierto es que se inicia a partir de una pérdida. Y cualquier pérdida requiere, pues, un duelo, una elaboración de ese duelo para que esa pérdida se pueda pensar, repensar, recordar, revivir sin dolor. Y por eso es importante que los adultos estemos lo mejor preparados posible para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan elaborar ese duelo. Digamos que el duelo por la infertilidad que ya hemos comentado es difícil de elaborar porque no hay rituales o señales que pongan fin a las expectativas de tener hijos biológicos. No es como cuando se produce una pérdida por muerte, pues hay evidentemente un reconocimiento social de esa pérdida, hay un funeral, hay toda una serie de rituales que ponen fin digamos, a esa relación. Pero en el caso de la infertilidad normalmente no hay ningún ritual que ponga fin a la expectativa de tener hijos biológicos. Y con frecuencia, como hemos visto en el caso que os he comentado, las parejas infértiles no hablan del tema, como si al no hacerlo se pudiera evitar el dolor. Ahora, cuando la infertilidad no es asumida, digamos, adecuadamente y se adopta como una forma de curar la herida, puede hablarse de una motivación que puede poner en riesgo el riesgo de esa adopción. Como hemos visto en el ejemplo anterior, el niño tenía un comportamiento que se traducía en unas conductas disruptivas, conductas poco apropiadas, porque para los menores, para los niños, no es fácil expresar ese dolor. En el caso de los menores adoptados, tampoco existe un reconocimiento social de la pérdida que han sufrido. En general, se espera que sientan gratitud ante el hecho de tener una familia que los quiera y los eduque. Casi todo el mundo pues usa expresiones como qué suerte ha tenido este niño, y siempre se ve esa parte feliz que es real, pero que no es la totalidad de la experiencia del niño adoptado, de la niña adoptada. Es un error pensar que sus vidas empezaron cuando las familias adoptivas entraron a formar parte de ellos, porque han tenido experiencias previas que, como no saben expresar todavía a través del lenguaje, pues lo expresan a través de algunos síntomas que seguramente alguno de vosotros va a reconocer. Por ejemplo, muy fácil que lo exprese a través de la rabia o de la tristeza o de falta de atención, de hiperactividad. Puede también expresarse a través de dificultades para la vinculación. Son problemas de comportamiento, como he dicho antes, conflictividad social. Estos son muchos de los síntomas que
que a veces expresan ese dolor, ese duelo no elaborado. Y tenemos que tener la suficiente capacidad para reconocerlo y para poderlos acompañar en la vivencia, digamos, de ese dolor. La revelación del origen adoptivo, digamos, no es algo que se deba hacer de forma puntual. Se le ha informado ya de que ha adoptado y damos ya por supuesto que el resto de su vida no necesita más reelaboración, digamos. Al contrario, se requiere un acompañamiento en la expresión de los sentimientos de este hecho despierta en las distintas etapas del desarrollo. No es lo mismo la manera de vivir la experiencia o el hecho adoptivo con 5 o 6 años que en la adolescencia. El dolor en realidad reaparece a lo largo de la vida en situaciones de cambio, pues como una nueva escuela, la muerte de una mascota, los cumpleaños, más adelante con las relaciones de pareja o el nacimiento de un hijo, etc. Muchas familias creen erróneamente que si no hablan de su pasado, si ellos no hablan de su pasado, es porque no piensan en él. Hay bastantes ejemplos de que esto realmente no es así. Aunque no hablen de su familia biológica, suelen fantasear y pensar con bastante frecuencia en ellos. Recuerdo un caso de una niña adoptada en un país latinoamericano, recién nacida, que los padres me comentaban que no tenía ningún problema por ser adoptada, que lo sabía y ya está, y que además que nunca quería hablar de ese tema, que lo tenía totalmente asumido. Vinieron por unas relaciones muy conflictivas en la adolescencia. Cuando hablé con la niña, con la chica ya, a solas, y le pregunté sobre estas circunstancias, ella no sabía lo que me habían dicho sus padres, pero ella me contestó que ella pensaba con mucha frecuencia en su madre biológica. De hecho, me comentó que a veces iba por la calle y miraba a las mujeres de una edad aproximada a la que debía de tener su madre biológica y trataba de encontrar en esas facciones de esas mujeres la que podría ser su madre, siendo que no era ni siquiera el mismo país donde ahora mismo vivía, ¿no? Pero sí trataba de buscar a alguien que reflejara su propia imagen. Entonces, fijaos la diferencia entre la percepción que tenía la familia de que era un tema superado, que no hablaba nunca de él, que lo tenía asumido, y cómo lo vivía ella. Hay más ejemplos de este tipo en investigaciones en las que se ponen de manifiesto cómo cuando no están dentro del entorno familiar suelen hablar con más facilidad de todas estas cuestiones. A veces ocurre porque no se sienten, pues, no sé si decir con la confianza, quizás no es con la confianza, pero como que no quieren hablar de estos temas con sus padres o sus madres adoptivas pensando que hablar de estos temas les puede hacer daño a ellos, ¿no? De hecho, ahora está cambiando, ¿no? Pero durante mucho tiempo, muchos hijos de hijas adoptados solo emprendieron la búsqueda de sus orígenes cuando murieron sus padres y sus madres adoptivos, porque pensaban que si hacían esta búsqueda, ellos se lo iban a tomar a mal, o como que ya no los querían, o que se encontraban a su familia biológica, los iba a abandonar a ellos, lo cual realmente está muy lejos de la realidad, pero que ellos mismos expresan, no, yo solamente quería pues, saber quién era, cómo era, por qué me abandonó. Es decir, que tenemos que crear dentro de la familia adoptiva ese entorno seguro, digamos, en el que el niño o la niña adoptada se sienta que puede hablar sin miedo al dolor que pueda causar. Y es curioso que este hecho de que no se tenga libertad para hablar es un hecho que, reproducido, digamos, a nivel de padres
adoptantes se repite. La mayoría de las veces en los foros de adopción y los blogs, Facebook, los perfiles de Facebook, etc., se suele hablar siempre de la parte feliz de la adopción, como si no existiera también sus sombras, digamos, ¿no? Como existe en cualquier familia, las dificultades, los conflictos, etc. De manera que la persona el padre o la madre que vive una relación conflictiva con su hijo o su hija adoptivo, teme hablar de ello porque parece como que debe ser la excepción. Todo el mundo le va muy bien, excepto a mí que lo debo de estar haciendo fatal. Con lo cual, además de sentir que tiene una situación conflictiva con su hijo o con su hija, se siente que no está cumpliendo sus propias expectativas sobre lo que ella o él pensaban que serían como padre y madre. Entonces, quiere decir que este espacio, este seminario está pensado precisamente para crear esa atmósfera, ese ambiente, ese espacio donde podamos hablar con libertad de las experiencias más profundas, porque a veces, claro, como cuando nace un hijo biológico, que venga bien, pues ese es el deseo, que venga bien, que tiene también cualquier familia adoptiva. Pero como decía antes, pues puede darse problemas de vinculación, en el que ese hijo o esa hija, por ejemplo, se relaciona mejor con uno de los miembros de la pareja, con el sufrimiento que eso conlleva para la otra parte, o que este hijo o esta hija no cumpla las expectativas que teníamos. Digamos que en este primer momento puede ocurrir lo que se conoce como la depresión postparto, que si lo trasladamos al ámbito adoptivo, pues sería la depresión post-adopción. La primera, la depresión postparto, es ampliamente conocida y aceptada pues, como una consecuencia del reajuste hormonal después del parto. Pues tras una adopción, todo el mundo espera que se esté exultante después de haber logrado el tan esperado sueño de ser padre o madre. Pero cuando no ocurre así, pues muchas familias sufren en silencio, llenas de sentimientos de culpabilidad, en vez de hablar abiertamente de la situación. Si esto, además, lo trasladamos no solamente al momento de la adopción o la llegada a la casa, etcétera, sino que lo ampliamos ya al tiempo ya de convivencia, pues a veces cuando la realidad difiere grandemente de lo que habíamos imaginado, pues esta realidad crea estrés, sentimiento de tristeza, resentimiento, ansiedad, que son pues la antesala del estado depresivo. En estos casos, la mayoría de las veces las familias guardan silencio porque temen decepcionar o confundir a sus familiares y amigos que no entenderían por qué no se sienten felices una vez alcanzado su sueño. Cuando estas expectativas no se cumplen, pues crean además una irritabilidad, una frustración, una ansiedad hacia nosotros mismos, hacia el padre o la madre que está viviendo esa expresión, esos sentimientos, digamos, ¿no? Porque, bueno, había soñado tanto con ese momento, había pasado por pruebas en donde habían evaluado su idoneidad, había sido quizás una persona que se había desvivido siempre con sus sobrinos o con los hijos de sus amigos, una persona con un don especial para los niños, y ahora ocurre que cuando no surge de manera espontánea la vinculación, pues digamos que se vienen abajo todas estas imágenes que teníamos de nosotros mismos. Y digamos que se habla mucho, o hay mucho escrito, desde la perspectiva de los niños y de las niñas, cuando hay problemas de vinculación, qué tipo de conductas producen ellos, pero se habla menos de los problemas
de cómo viven esos problemas de vinculación los padres y las madres. Y son circunstancias que son realmente bastante dolorosas, porque es doloroso a veces enfrentar al hijo soñado con el hijo o la hija real. En algunos casos son niños con problemas no esperados, por ejemplo en el terreno escolar o en el terreno neurológico o emocional. Recuerdo un caso en el que este chico, adoptado en Centroamérica, ahora estaba en plena adolescencia y había tenido siempre muchos problemas escolares. A lo largo de toda su escolaridad había tenido problemas. Entraba en la secundaria, pues evidentemente los problemas se agudizaban y se hacían más complejos. Y realmente el mayor conflicto dentro de la familia era por el tema de los estudios. Y hablando con la madre, que era profesora universitaria, decía que ella lo llevaba muy mal, que ella llevaba muy mal el tema este, porque en su familia todo el mundo era universitario, en la de su marido también, todo el mundo era universitario. Y que, bueno, el no llegar a la universidad era como un fracaso absoluto. Cuando, claro, hice ver a esta madre que su hijo, pues, había venido con unas carencias nutricionales que indicaban que probablemente había tenido malnutrición fetal y seguro malnutrición postnatal, que esto afecta al desarrollo neurológico y por tanto a la capacidad de aprendizaje, que tenía que tener presente todas estas circunstancias y no presionar tanto al chico para obtener unos resultados académicos que estaban fuera de sus posibilidades y de su capacidad, que de esta forma evitarían los conflictos que estaban teniendo, que tenía, digamos, que hacer adecuar el hijo soñado al hijo real. Pues no era capaz, se rebelaba. Estaba, digamos, en la primera etapa que después vamos a hablar del duelo, que es la negación, la rabia. Esto no me puede estar pasando a mí. Como en mi familia todo el mundo es universitario y yo voy a tener un hijo que no va a terminar ni la secundaria. Pues bueno, esto puede ocurrir también dentro de una familia biológica, aunque todo el mundo sea universitario. Y requeriría el mismo duelo que en el caso de la familia adoptiva. Pero en el caso de las familias adoptivas, digamos que es que ya previamente, cuando tú decides adoptar, tienes que saber que en el proceso adoptivo hay ya unos factores de riesgo, porque normalmente, claro, los hijos que son dados en adopción pues proceden de familias desestructuradas, con pocos recursos, embarazos poco cuidados y controlados, y todo esto afecta de manera importante el desarrollo neurológico del futuro bebé, y no digamos si ha pasado un tiempo institucionalizado, etc. Entonces, con esto, digamos, ya hay que contar que puede darse esta circunstancia. Cuando esto no ocurre, pues surgen sentimientos de rabia o de tristeza en vez de la alegría que se esperaba. También pueden surgir sentimientos de negación de la realidad, pensando que el tiempo y el amor solucionarán los problemas. Entonces, todas estas circunstancias que a veces nos resulta difícil de expresar y de elaborar, pues porque casi todo el mundo habla nada más que lo bien que le va todo, pues es importante saber que no es tan minoritario ni tan aislado este sentimiento de necesidad de adaptar el hijo real al hijo soñado. Lo que hace falta son herramientas para saber gestionarlos. Es un poco lo que pretendemos con este seminario, porque cuando nos invade la rabia, los sentimientos de culpabilidad, todo esto son sentimientos paralizantes. Te quedas que no haces nada, solo lo sufres, pero no produce ninguna acción.
En cambio, cuando llegamos, digamos, a la aceptación de la situación, cuando elaboramos ese duelo y realmente terminamos por aceptar cuál es la realidad que tenemos, entonces se llega a una actitud proactiva, es decir, hacemos algo. Bien, mi hijo tiene dificultades para terminar la secundaria, no va a ir a la universidad. ¿Qué hago? ¿Cómo gestiono esta nueva experiencia? ¿Qué hacemos para sacar su máximo potencial? Para que no será un gran profesional, pero puede ser un gran persona que se gane la vida con un trabajo digno y que sea tan buen profesional como si fuese médico o si fuese abogado. Puede ser el mejor de, no sé, de los fontaneros, mecánicos, electricistas o cualquier técnico de laboratorio, técnico de imagen y sonido. Puede ser alguien que realmente se sienta realizado con lo que está haciendo y nuestra tarea es ayudarlo a sacar ese potencial que está dentro de él o de ella. Pero esto solamente es posible si hemos hecho ese duelo por ese hijo soñado y entonces estamos en condiciones de hablar de cómo podemos sacar el máximo potencial, cómo podemos acompañar, cómo podemos ser esos padres y madres terapéuticos para ese hijo real o esa hija real que tenemos. A esto se une a veces las expectativas no cumplidas respecto a la familia o los amigos. A veces no se puede evitar, digamos, una recepción de segunda clase que se aprecia a veces en el trato diferente en los regalos que reciben o la frialdad en algunas reuniones familiares, todo lo cual provoca, evidentemente, pues, sentimientos de rabia, tristeza, enfado. Es decir, que también tenemos que hacer, digamos, ese duelo por el hijo real que nuestra familia pues tampoco hace. Y quizás en la medida en la que nosotros lo hagamos, ellos serán también capaces de hacerlo. Los síntomas que nos puede alertar, digamos, de que estamos entrando en esta situación de depresión, pues algunos padres tienden a mostrar irritabilidad, frustración, falta de interés por el trabajo o las aficiones antiguas, problemas de sueño. Otros, por el contrario, se vuelcan en el trabajo, tratando de esconder la situación ante sí mismos o ante su familia, ante los propios hijos. En otros, vuelcan su enfado con el sistema, centrando sus energías en encontrar vías para solucionar el problema, más que centrarse en el aspecto emocional. Las madres suelen tener más sentimientos de tristeza, de vacío, de falta de valoración personal, de culpabilidad. También pueden tener pérdida o ganancia significativa de peso, cansancio excesivo, insomnio, dificultad para concentrarse, disminución de interés por la mayoría de las actividades. Lo que en este caso tendríamos es que encontrar estrategias para evitar o superar estas situaciones. Por ejemplo, conocer su existencia, es decir, simplemente saber que existe la depresión post-adopción, ya es sentir que es más común de lo que se piensa, porque además hay razones válidas para sentirse así después de un largo proceso con muchas tensiones emocionales. También es importante tomar conciencia de que a lo largo de no solamente en los inicios del proceso, sino durante toda la vida, a veces se necesita apoyo psicoemocional y físico, pues porque estamos viviendo experiencias muy difíciles. Hay niños que han sufrido daño fuerte en sus primeras experiencias de vida y son niños que socialmente muestran pocas habilidades, niños que pueden mostrarse en algún momento agresivos, desconsiderados, niños que les cuesta vincularse no solo con nosotros, sino con el entorno. Entonces,
digamos que esta situación de tensión emocional requiere un apoyo psicoemocional y por eso es importante digamos que le demos espacio, le demos sitio a estas experiencias. Es importante encontrar profesionales que de verdad entiendan el hecho adoptivo, que sean especialistas en el mundo de la adopción, porque a veces se pueden malinterpretar algunas de estos sentimientos y hacer que aún se sienta la madre o el padre más culpable de la situación. Y hay que decir que algunas de estas experiencias son bastante conflictivas y es importante saberlas gestionar para no tener que llegar a situaciones tan dolorosas como son lo que se conoce como adopciones truncadas o fracasadas. Es decir, son situaciones en las que la familia se ve totalmente incapaz de gestionar la situación y finalmente estos niños terminan otra vez dentro del sistema de protección de menores. ¿Qué podemos hacer para no llegar a esta situación dramática, tanto para la familia como para el mismo menor? Pues digamos que vamos a dar algunas pistas de qué nos pueden dar así idea de que necesitamos ayuda. Cuando la familia empieza a ver que las dificultades son mayores que las alegrías, entonces cuando empieza a pensar por qué se les ocurrió adoptar, y además no solamente se les ocurre pensar, sino que muchas veces el entorno se lo recuerda, cuando ve la situación conflictiva que está creando el menor, pues no hay falta siempre, no falta alguien que venga y nos diga, pues tú te lo has buscado, pues ¿qué necesidad tenías tú de haber adoptado? Y claro, pues con esto no ayuda, evidentemente, esto agrava más la situación. Cuando ocurre algún incidente que puede hacer pensar a la familia que ya no puede tolerar por más tiempo esta conducta del niño, que puede ser pues un acto de piromanía o de crueldad que los atemoriza hasta el punto de pensar que no merece la pena seguir insistiendo en su vinculación con la familia, pues estos son ya casos evidentemente muy dramáticos, ¿no? Pero son casos que existen y lamentablemente cada vez son más frecuentes. A medida que los niños han ido creciendo, pues también han ido creciendo los problemas y cuando la familia no ha recibido la ayuda adecuada, pues a veces se hace ya insostenible la convivencia. A mí, personalmente, en mi consulta, pues cada vez me llegan más casos de este tipo. Entonces, claro, en estos casos, ¿qué ocurre? Pues el niño o la niña experimenta un profundo sentimiento de rechazo porque, las amenazas constantes, pues evidentemente están creándole la inseguridad del vínculo. Las familias mismas también lo viven con mucho dramatismo, porque claro, nadie esperaba que aquello que se empezó con tanta ilusión, con tanta esperanza, que ahora termine de esa forma. Y muchas veces detrás de estas ya situaciones tan dramáticas están esos duelos no elaborados que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y expectativas poco realistas en torno a la adopción. En este sentido es muy importante tener en cuenta las motivaciones. ¿Cuál fue el motivo que nos llevó a la adopción? Porque si no son motivos adecuados, pues probablemente va a provocar situaciones muy conflictivas cuando se trata de casos pues, con niños que tienen una problemática pues bastante fuerte, ¿no? Estamos hablando de cómo ayudar a la familia a elaborar o la necesidad de elaborar estos duelos, de adaptar la realidad a su expectativa,
etcétera, ¿no? Pero es importante que al mismo tiempo esto pues, se vaya haciendo también con el niño o con la niña, porque tenemos que saber que los niños que están en duelo son niños irritables, malhumorados, que es difícil la convivencia con ellos, eh, que no, que no quieren agradar a veces, ¿no? Que dices, parece que lo estás haciendo adrede, ¿no? Pues a veces es así, a veces están probando a los padres o a las madres a ver hasta dónde llegan, porque ellos mismos sienten que no son merecedores de ese amor y que nadie los va a querer como nunca los han querido antes y que los van a volver a rechazar. Entonces suelen poner a los padres en esa tesitura del rechazo para que ellos vivan un poco la experiencia de la profecía cumplida, ¿no? ¿Ves cómo estos también me rechazan? ¿Ves cómo no me aceptan como soy? Y en realidad es como una prueba a la que están sometidos, porque lo que de verdad quieren es todo lo contrario, pero están comportándose de manera que los padres cumplan con esa expectativa que ellos tienen de ser rechazados, porque si ya lo rechazaron una vez, no son merecedores del amor de ninguna persona. Entonces es importante que también, a pesar de que nosotros estemos viviendo situaciones muy dolorosas, que seamos capaces de salir de nosotros mismos y, en primer lugar, pues aceptar la realidad que nos ha tocado vivir y bueno, buscar la forma mejor en vez de, pues, ¿y esto por qué me pasa a mí? No lo entiendo, no me lo merezco, empezar a pensar en culpabilidades, en responsabilidades. En vez de esto, es más importante decir, bueno, vale, bien, esto es lo que me pasa, esto es lo que tengo, me duele, pero ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? Y digamos que desde el victimismo no es posible hacer el duelo, eso está claro. Es más apropiado en todo caso permitirnos el dolor y la pena cuando se activan en nuestro interior. Es decir, que estar triste o sentirse vacío, pues es verdad que no es agradable, pero es la forma, dándonos permiso para tener estos sentimientos, es como se puede liberar. Después, también nombrar, digamos que lo que se ha perdido y darle un lugar de honra en el corazón, pues ese hijo soñado, por ejemplo, esa hija soñada, que no se corresponde con el hijo o la hija real. Después también es importante compartir el dolor con los que nos quieren y también dejarnos acompañar por ellos. También participar con otros grupos, como por ejemplo aquí en este seminario, con personas que están viviendo la misma experiencia. Pero como decía, al mismo tiempo es importante que ayudemos a nuestros hijos a hacer sus propios duelos. En primer lugar, enseñarles que tienen que aceptar sus sentimientos, pero claro, esto es un ejercicio que nosotros hemos tenido que hacer previamente, aceptar los nuestros. Es decir, hacerles sentir que tienen derecho a sentirse pues enfadados o irritados, por ejemplo, porque ningún compañero lo invita a su cumpleaños, pero que tiene que aprender a canalizar bien ese dolor o ese enfado. Pero es importante darle su sitio, reconocerlo, reconocer lo que es, que se siente triste, que siente rabia cuando pues, no lo escogen para los trabajos de grupo o para los equipos deportivos o cualquier experiencia con sus iguales. Entonces, que puede expresarlo y que no necesariamente se tiene que hacer el duro o la dura, no se tiene que hacer los fuertes como si no le importara, porque estos son experiencias dolorosas que a todos nos afectan y que no es malo sentirse mal. Tiene derecho a sentir lo que siente, tiene derecho a sentir tristeza, rabia, miedo, pero sabes una cosa, que tu dolor no solo es tuyo, que también es mío, que tenemos que aprender a darle salida a este dolor. Entonces, en la medida en la que tú te haces partícipe, tú empatizas con su dolor, lo estás acompañando a hacer su propio duelo. Y que tiene derecho a llorar, que llorar no es cosa de bebés, como
pues muchas veces los niños no lloran, o bueno, no llores por esa tontería. Es que mi amiga me ha dicho que no, es una tontería, no le eches cuenta. No debemos de minimizar esas expresiones de dolor. Tenemos que acogerlas y acompañarlos en ese dolor. Y si está enfadado, pues acompañarlo también en ese enfado. Y ser capaces de ayudarle a gestionar, a dar salida a esos sentimientos. Es importante también darle pues, pautas. Mira, no, tú pregúntame lo que quieras, cuéntame todo lo que necesites. A veces los niños no nos cuentan las cosas que les pasan por la forma en la que nosotros reaccionamos, los adultos. Si ellos ven que nos enfadamos, nos entristecemos en gran manera por lo que nos están diciendo que les ha ocurrido a ellos, pues a veces tienden a no querernos contar a nosotros para que no nos sintamos así. Es evidente que ese sentimiento también es legítimo, pero ese sentimiento nuestro adulto lo tenemos que gestionar con otro adulto. No, no tenemos que expresarlo a los pequeños. A ellos los tenemos que acompañar en la expresión, no unirnos, digamos, a la expresión de su dolor. Abrazar y dejarse abrazar. Eso es muy importante. Aunque a veces existe incluso una técnica que se llama así, la técnica, la terapia del abrazo forzado. A veces la mejor forma de darle salida a esas expresiones de rabia que están sufriendo o sintiendo en esos momentos es a través de un abrazo del que quizás se quieran salir, pero que les sirve para sentirse contenidos en nuestros brazos. También podemos sugerirle pues, que lo hable con un amigo o una amiga, que lo expresen a través de la escritura, escriban un diario. La escritura tiene un poder terapéutico muy importante. Que escriban, que dibujen, que canten, que escuchen música. También es muy importante que descanse, que duerma las horas suficientes, que coma cosas sanas. Esto es importante no solo para los pequeños, también para nosotros los adultos, a la hora de elaborar nuestros propios duelos, ¿no? Hacer algo por otra persona, pensar en personas a quien queremos y que nos quiere. Saber que el dolor tiene su momento, pero que también es un momento que si le damos su tiempo y su espacio, puede seguir su camino. Entonces, también podemos darles ideas de cosas que pueden hacer, jugar con su mascota, llevar un diario, como dije antes, dibujar sus sentimientos, escribir un cuento, bailar, hacer deporte, en fin. Incluso, pues dependiendo de las creencias de la familia, se puede apoyar en la espiritualidad, en la contemplación de la naturaleza, en la meditación. En fin, lo más importante es que sepan ellos y sepamos nosotros que la adopción evidentemente es un hecho feliz, pero que se basa en una experiencia traumática que a lo largo del tiempo va a surgir en algún momento de alguna manera y que tenemos que estar formados nosotros, los adultos, los padres y las madres primero, para poder ayudarlos después a ellos a formarse y a elaborar también sus propios duelos. En fin, se trata de un tema del que podríamos estar hablando mucho tiempo, que vamos a tener esa oportunidad de hablar a través de las preguntas que vosotros mismos vosotras mismas vayáis enviando, de las aportaciones que queráis hacer, y queremos convertir pues este seminario en ese espacio donde os podéis sentir cómodos y cómodas expresando pues todas esas emociones, todos esos sentimientos que a veces pues no encontramos el momento o el espacio o las personas donde expresarlos, porque en la medida en la que lo hagamos, en la medida en la que sanemos
nuestras heridas, podemos ayudar a ellos a que sanen las suyas. Entonces, por eso quiero animar pues, a que participéis con vuestras preguntas, vuestras aportaciones, con vuestras propias experiencias, porque en un sentido, pues las experiencias propias y de los demás nos ayudan a enriquecer todo el grupo. Por eso os animo a compartir vuestras experiencias, vuestros sentimientos, vuestras ideas sobre este tema y bueno, daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar estas reflexiones y nos vemos en otro momento y en otra ocasión. Muchas gracias.